Muy buenas tardes a todos los comunales de Colombia que en este momento se encuentran conectados a través de el chat institucional, el programa institucional de la Confederación Nacional de Acción Comunal. Saludamos al doctor Gustavo García, viceministro del Interior, al doctor Diego Caracha, director para la democracia, participación ciudadana y acción comunal, y a todos los comunales que se encuentran ya conectados de todas partes del país. Felipe, coloquemos el himno comunal, por favor.
Empuñemos la nueva bandera que nos brinda la acción comunal. Bueno, a 24 días de terminar ya este año 2024, y hoy un día es muy especial cuando tenemos no solamente las autoridades que dirigen a nivel nacional la política de la acción comunal, queremos expresarle un saludo muy especial a nuestro amigo y compañero Guillermo Cardona Moreno, presidente de la Organización Social de la Acción Comunal de la Confederación, cuando estaba cumpliendo un año más de vida de su existencia, al servicio de esta organización muy linda, muy altruista y de corazón. En nombre de todos los comunales, le deseamos que la energía superior que le rige la vida, muchos años más de existencia. Está con nosotros el doctor Gustavo García Figueroa, viceministro del Interior, un hombre que se la ha jugado por la acción comunal, un hombre que está en el corazón de los comunales, y también le queremos dar la venida a nuestro nuevo director para la democracia, participación ciudadana y de la acción comunal, al doctor Diego Carachas. A ustedes dos y al ministro del Interior, Fernando Cristo, muchas gracias, doctor, por habernos ayudado a sacar adelante el Congreso de Derechos Humanos en Cúcuta y también el 30º Congreso Nacional Ideológico y Programático que hace 8 días lo terminamos en la ciudad de Yopal. Sin la voluntad política de ustedes, no habíamos podido lograr el éxito que tenemos. Y hoy tenemos mucha expectativa los comunales con la intervención de ustedes dos, del viceministro y del doctor Diego, porque vamos a hablar sobre la emergencia y fortalecimiento de los organismos comunales y lo que nos queda, el futuro de la acción comunal en el año 2025, que va a ser muy fundamental en la nueva vida que va a tener nuestra dirección. Entonces, doctor García, le damos paso para el saludo y iniciar nuestro programa de hoy. Apreciado compañero y amigo, un saludo para usted, para todos los compañeros que nos acompañan hoy. No le entendí si Guillermo está conectado o no, pero pues de todas maneras también le extendemos un cordial saludo, por supuesto, al doctor Carachas, que nos acompaña aquí como director de Democracia, Participación y Acción Comunal. Un saludo a las comunalas que nos acompañan, a la mujer comunal, a los comunalitos, a los presidentes, a los distintos miembros de las asojuntas, Confederación Nacional. Para mí es muy importante estar en estos espacios. Saben que siempre he procurado dedicar algunos momentos a contarles un poco en qué estamos, y creo que francamente, a pesar de que las discusiones dentro del gobierno no han sido fáciles en la materialización de lo que tiene que ver con la intención del presidente de la República para poder materializar la agenda del cambio con la comunidad, con el poder ciudadano, con el poder popular, con la acción comunal, no se ha realizado. Sin embargo, se han hecho importantes avances. El- Quizás el más destacado o los más destacados son que por fin hemos logrado la concientización del aparato estatal a nivel de gabinete y a nivel del Departamento Nacional de Planeación, haciéndole un reconocimiento a Alexander López como director también de este gobierno popular, en lo que tiene que ver con la expedición de un COMPES comunal y de economía popular, que va encaminado a algo que siempre hemos dicho, que es la coordinación en términos de pertinencia, eficiencia y sinergia de la oferta
eh, de la oferta institucional, y eh, y la acción comunal. Un ejemplo muy sencillo, que las acciones de acción, que las acciones que tienen que ver con la construcción de vías, con la construcción de vías terciarias, de caminos comunitarios, de, de placas huellas, se hagan en aquellos lugares, por ejemplo, donde hay proyectos productivos. Allí, con eso podríamos lograr que esos proyectos tengan una fuente importante, un mecanismo de salida, y a la vez que la eficiencia de estas vías se utilicen para temas productivos y regionales. Parece increíble, pero hoy en día no existe mecanismos de esa coordinación de las formas de oferta ciudadana, y por eso no se está haciendo. Por eso nos parece muy importante este anuncio que hace el doctor Alexander López, a quien hay que reconocerle este lugar importante, y por supuesto también y decirles que esa ha sido una batalla que hemos venido dando de la mano de Guillermo y de muchos de ustedes hace mucho rato, para poder lograr ese espacio. También, por supuesto, vamos a avanzar en lo que tiene que ver con un espacio de interlocución muy importante que se va a llamar la Comisión Mixta, en la cual va a hacer presencia los distintos ministerios, departamentos administrativos, los diferentes espacios de poder, que van a tener un espacio permanente de discusión de las políticas de acción comunal y comunitaria en lo que tiene que ver con la participación. Yo creo que esos dos anuncios resultan ser muy alentadores y vamos a hacerlos de la mano de los comunales. Otro tema es lo que ha pedido el presidente de la República en el sentido de hacer un avance frontal en esa implementación de los convenios solidarios a fin de lograr que los operadores y los intermediarios eh, logren, logren, digamos, aplacar el espacio, logren aplacarse en su espacio, que lo que corresponde, y más bien permitan que se materialicen la prestación de los servicios al Estado por parte directa de las comunidades. Yo creo que esos tres ejes van a cambiar la relación del Estado Nacional con la acción popular y comunitaria, y constituyen el eje de una verdadera revolución, que es entender que parte del Estado debe dedicarse a cumplir los indicadores de gobierno, a cumplir los indicadores de, de gestión de los servicios, pero también debe haber una parte importante del gobierno dedicada al desarrollo de ese sector social y de ese sector comunitario, como parte de una contribución y una colaboración del Estado Nacional a apoyar las iniciativas comunales y comunitarias que permita de manera eficiente lograr la satisfacción óptima, la satisfacción lógica de los derechos de la ciudadanía, de los barrios, de la gente. Particularmente el día de hoy, el presidente de la República está muy interesado en que en Bogotá especialmente logremos prevenir una situación de la cual él viene hablando desde su alcaldía de Bogotá, que es el déficit de agua por efecto de la gran cantidad de gente, del crecimiento demográfico elevado, de la ampliación de las zonas urbanizables y urbanizadas, que no ha atendido a criterios de sostenibilidad con las fuentes de agua disponibles. Y hay una parte del programa, del plan de ordenamiento territorial que en su momento quiso expedir el presidente y que ahora recoge en el Programa Nacional de Gobierno, y que además
lo pone como una prioridad en el decreto de emergencia, que es el aprovechamiento de aguas lluvias, aprovechamiento de fuentes de energías lumínicas, eólicas y por supuesto de energías limpias que permitan el fortalecimiento, la disminución de costos de la calidad de vida, de los costos de vida para incrementar su calidad en los barrios y por supuesto también un tema muy importante que es contribuir de manera decisiva a la sostenibilidad de la ciudad. Nos ha pedido que en ese marco hagamos reuniones en los barrios, hagamos reuniones con la gente, hagamos reuniones con ustedes, pero también que les pidamos a ustedes que sean parte de esa acción social, gubernamental y comunitaria que podemos hacer como un eje importante, que a través de los presidentes de las juntas podamos hacer una formación de formadores, que en conjunto con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, el Fondo para la Vida eh, y el Ministerio de Vivienda y Agua Potable podamos ejercer un eje, un eje que haga una contribución eficiente al fortalecimiento de la comunidad en los proyectos de protección y recolección de aguas lluvias como un mecanismo eh, ágil en este punto. En este tema yo he encomendado al doctor Diego Carachas de que adelante reuniones con ustedes en los barrios y que llevemos este mensaje muy sentido a la gente, que si contribuimos nosotros a ayudar este espacio, seguramente podremos lograr mandar una señal muy importante a toda Colombia. Bogotá en este momento puede construirse en el eje del arranque de la transformación social y comunitaria a través de los valores propios de la acción comunal, como lo son la familia, la sociedad y por supuesto el cuidado del ambiente. Esa es la invitación que les queremos extender cordialmente desde el Ministerio del Interior, desde con con la indicación del señor presidente Gustavo Petro. Hemos perdido la señal en este momento, ya que el doctor García, pues en sus labores cotidianas de viceministro, se encuentra en carretera, está en tránsito, y esperamos se pueda tener buena conexión para que nos siga conversando sobre los temas que van a fortalecer la acción comunal. Doctor Diego Caracha, entonces hay unas tareas específicas frente a un trabajo que hay que hacer en Bogotá, fuera del reto que tiene usted con la democracia, la participación ciudadana, la acción comunal. Bien, en nombre de nuestra organización comunal, le damos la bienvenida a este espacio. Doctor Diego, es un espacio que también es de ustedes, de la institución, para tener una conversación fluida y permanente con los comunales de todos los rincones del país. Adelante, doctor Diego. Bueno, un cordial saludo a todas y todos los que están conectados, un cordial saludo al viceministro Gustavo García, al presidente, no sabía que estaba de cumpleaños, un cordial saludo a don Guillermo, debe estar en familia, no sé si esté por ahí conectado escuchándonos, un caluroso abrazo comunal en su cumple y más tantos años estado dedicados en este mismo ejercicio, y por supuesto a don Jaime que nos abrió las puertas en este espacio, poder llegar de una manera rápida y poder estarles comentando en qué estamos, porque la verdad, pues esperamos que la misma estructura comunal se haya dado cuenta todo el ejercicio que traíamos como acumulado, pendiente, que en cierta manera en los últimos meses estaba un poquitico como estático, y noviembre fue un mes muy dinámico, muchas actividades. Con don Jaime nos hemos visto todas las semanas dos, tres veces. Con don Guillermo lo mismo, hemos viajado a diferentes partes del país en una actividad muy fortaleciendo, que esa es la tarea que hemos venido a desarrollar. Ustedes saben algo significativo, haber desarrollado, apoyado, porque nosotros lo que hacemos es apoyar todas las iniciativas, muchas de ellas que quedan en el plan de acción por parte de la Confederación y en apoyo también de las diferentes federaciones. Sacamos nuestro Congreso de Derechos,
apoyándolos a ustedes, el Congreso Comunal, hemos adelantado últimamente varias mesas de seguridad, viene la Mesa de Seguridad Nacional 13 de diciembre aquí en Bogotá. Hicimos la interlocución en el Congreso, tuvimos 6 representantes allí, 3 representantes de Cámara, 3 senadores, nuestro viceministro que también estuvo allí dándoles un saludo a las 42 federaciones que estuvieron en esta interlocución toda la mañana allí en el Congreso, en el Salón Boyacá. Se hizo una gestión muy chévere, muy bonita, haciendo de tarea, pues, fortaleciendo toda la misma estructura en lo posible. Tuvimos casi toda una semana con ustedes, no sabemos, pero los vamos a comentar. Hicimos un esfuerzo desde el Ministerio del Interior, don Jaime sabe cómo ha sido el ejercicio. Tuvimos una jornada donde ustedes tuvieron su jornada autónoma, pero también les fortalecimos una para poder mejorar ejercicios de comunicación, de empatía entre los diferentes dignatarios, presidentes de federaciones, delegados que llegaron, la misma confederación, más de 60 personas. Hicimos unos talleres de coach para fortalecer esa estructura, porque como decía por ahí cierto compañero de toda la estructura, ¿de qué nos sirve que tengamos un gobierno que quiera apostarle si nos falta de pronto todavía engranar un poquitico esa armonía entre los diferentes dignatarios en el Congreso? Y creemos que quedó un saldo muy bonito de mucha sinceridad, de más empatía. Vino lo de la interlocución y luego nuestro gran Congreso, muy bonito, más de 1.500 personas. Bueno, ese día que fue clave, lo que fue el 29, más de 1.000 personas que viajaron de todo el país, más el colegaje local que estuvo en toda la actividad. Yo creo que ha sido cerrando un noviembre y empezando un diciembre, dado que nuestro Congreso fue hasta el 1 de diciembre. Las 19 mesas que se establecieron, dispusimos un apoyo para que pudiera estar parte de lo que fueron los compañeros que fueron de la universidad, pues no me acuerdo bien si es la nacional o pedagógica, que estuvieron apoyando metodológicamente, más nuestro equipo de trabajo, más el Sistema Nacional de Convivencia, una buena logística. Espero que Percepciones tengan cualquier observación del Congreso, la comida, el alojamiento, el agradecimiento a la alcaldía de Yopal, a la gobernación de Casanare, porque hubo muy buena voluntad. El colegio nos lo pintaron completo, el sonido, la tarima, todas las tareas, los paneles que se desarrollaron fueron muy significativos, todos están grabados, ustedes pueden verlos. Fue un ejercicio muy chévere. Y bueno, tratáis de saber que venimos afanando con los operadores, en este caso, los que por ahí tenían pendiente entrega de emisoras, ya se van a completar 33 emisoras entregadas a todas las federaciones que han estado adelantando los ejercicios, y todo un tema de restablecimiento ambiental. Y ahora viene lo que acaba de mencionar el viceministro, y vamos a tener algo que muy interesante, muy importante, que el presidente ha dicho: me quiero reunir con todo el organismo dignatario de presidentes y de confederación en la presidencia, evento que se va a realizar la siguiente semana, donde pues hay unos elementos muy importantes que acaba de nombrar el vice, COMPES, posiblemente va paralelo con un decreto. Estamos haciendo unas articulaciones donde se vuelve muy protagonista la Dirección de Planeación Nacional. Un agradecimiento al director Alexander López, quien estuvo también en el Congreso y está apoyando muchísimo este desarrollo, esta articulación en el espacio que nos da el presidente, donde nos da unos insumos para fortalecer esas posibilidades, al mismo tiempo de darles espacio al organismo comunal. Y todo eso son temas de voluntad de gobierno. Sacar un decreto que tenga peso de ley es algo que tiene una ruta, es decir, no se saca de un momento a otro. Lo mismo la posibilidad del mismo COMPE, son tareas que nos quedan, más lo que ya veníamos definiendo en trabajo con la Confederación de los 7 lineamientos que tenemos para la política pública, y por otro lado, la batería de más de 80 actividades o acciones, conjunto de acciones para consolidar esa política. ¿Por qué queremos fortalecer tanto el mismo organismo comunal? Porque somos convencidos, el mismo presidente ha identificado que es el cuerpo civil extendido en todo el país, capaz de hacer dinamismos, como en el caso de atención de emergencias, como también en el ejercicio de prevención en contextos de interés general, como es el tema del agua. Salió un decreto, ustedes saben, salió el decreto exactamente a mediados de noviembre. Este decreto, el 1372, luego de
emergencias de lluvias que tuvimos en el país, haciendo una declaración de país en desastre. Eso nos da una percepción, un estado de atención en emergencias. Y en eso ha estado vinculándose muchísimo el mismo ministerio en orientación del viceministro general. Allí se han adelantado una serie de elementos que ustedes van a ir conociendo progresivamente. Un llamamiento desde el mismo ministro buscando que las autoridades municipales, regionales tengan más en cuenta al organismo comunal, que esté en comunicación con ellos, que los hagan parte de los PMU, por lo menos de ser escuchados, ya que conocen el territorio, y ver también con su capacidad instalada cómo puedan progresivamente llegar a colaborar, bien sea en la atención inmediata o inclusive verlo de más adelante a manera de prevención o en el momento de estabilizar mediante los convenios solidarios, todas esas alianzas que han hecho ya la unidad de gestión del riesgo a sociopopulares que llegan y ha desarrollado dinámicas de ese estilo, aprovechando las posibilidades que nos da la 2166. Pero por otro lado, ahí tenemos un capitulito que es reglamentar el artículo 30, su literal, que habla cómo el organismo comunal podría llegar a ser un primer respondiente. Ya hemos hecho consulta jurídica, hemos tenido reuniones con la unidad de gestión del riesgo, nos van a presentar un plan de trabajo esta semana, construyendo cómo es que vamos a llegar realmente a eso que orienta la 2166 y que realmente el organismo comunal se pueda llegar a convertir en un cuerpo con la capacidad de ser un primer respondiente. Entonces eso va en progreso y que en cierta manera no lo quiere llegar a anunciar, poder ser esa posibilidad ante esa emergencia. Pero vámonos a un capítulo como es la de la prevención y más con una realidad global como es la variabilidad climática. Esa variabilidad climática genera emergencias de una u otra, incendios o inundaciones, derrumbes o otra clase de afectaciones de calidad de vida a cualquier parte del país. Tenemos unas zonas con muchísima vulnerabilidad, como es el Chocó, como es la Guajira, donde gran cantidad de veredas, de zonas de diferentes municipios afectadas cuando se nos aumentaban esa cantidad en el ejercicio de lluvias, por la cual se hizo la declaración. Pero otra, como es el contexto de Bogotá, que en el momento de esa variabilidad, si llegasen a bajar más esas mismas lluvias, como están proyectadas, estamos entrando en la semana que salen las lluvias y entra ya temporada de verano, se tiene una proyección donde hay una gran probabilidad que va a haber una sequía muy significativa y tenemos menos reserva de agua que hace un año. Entonces, ahí se unen los dos elementos que hacen que el señor presidente nos haga el llamado al Ministerio del Interior mediante toda la articulación al organismo comunal, activen la línea de participación y generemos una cultura desde el mismo organismo comunal irradiando a toda la sociedad. La necesidad de cambiar hábitos, la necesidad de el ahorro, todo el desarrollo en el contexto del agua, el ahorro del agua y el reciclaje del agua. Son temas que a nivel mundial muchas ciudades la vivencian y han cambiado sus culturas en la manera como deben realmente gastar menos el agua, cómo sacarle el provecho después de un uso, un segundo uso o hasta un tercer uso. A eso es lo que le llamamos reciclaje del agua. Y empezamos ya con unas reuniones que empezamos a hacer ya hace más de 15 días. Tuvimos la oportunidad, don Guillermo nos convocó a una reunión con muchísimos líderes en el Salón Comunal del barrio Sevilla, Caracas con Segunda, y allí conocimos muchos líderes con unas experiencias que ya hemos ido verificando. Hemos ido ya a 2 reuniones, inclusive una de ellas fue esta mañana en ese recorrido de reuniones que mencionaba el vice, y trae una experiencia muy bonita del barrio San Isidro, ese barrio que queda yendo hacia La Calera antes de el Alto de Patios, un barrio, es uno de los más alticos porque son 4 barrios donde se distingue mucho, uno que se llama San Luis, el otro San Isidro y otros 2 barrios que hay allí. Y en el conjunto de los 4 barrios hay 25,000 personas. ¿Qué es lo que llama la atención? Que ellos desde hace 45 años no tienen agua potable continua. Han tenido un acueducto comunitario. Es decir, toda esta advertencia que nosotros hacemos, ellos la han vivido desde hace más de 40 años, donde tienen un día agua y un día no. Un día sí y un día no. E inclusive este mismo año, a principio de año, tuvieron días de 4 días a la semana no tenían agua. Y eso ha hecho que la acción comunal del barrio haya ya generado campañas de ahorro, campañas de reciclaje, campañas para tener diferentes tanques, adecuaciones, culturas, distribuciones
civiles en sus hogares o en los espacios públicos que tienen especiales. Es decir, ellos ya han vivido lo que empezó a vivir ya Bogotá con un día de restricción de agua cada 9 días. Ellos lo tienen un día sí y un día no. ¿Y qué hemos querido ir aprendiendo? ¿Qué es lo que han aplicado ellos desde el enfoque comunal para poderlo ir irradiando a manera de cultura del saber, del ser en el organismo comunal? Ya hemos visitado 2 veces el sitio, estamos generando una serie de videos, algo así como para generar esa reflexión. Hemos hecho el recorrido y son 35 acueductos comunitarios que tiene Bogotá, que están sobre los 2.750 metros sobre el nivel. Son sitios donde la empresa de acueducto le dijo, no, yo allá no le llevo agua, yo no le llevo agua allá, y a la misma comunidad le ha tocado arreglárselas con sistemas comunitarios de agua potable. Y ese es este caso. Entonces, hay muchas cosas para aprender. Yo no sabía eso. Lo vinimos a conocer en los últimos 15 días a raíz de esta misma directriz que nos hace el mismo señor presidente para ir irradiando ese cambio cultural. Es que el tema, podemos traer más aguas, más reservorios, en fin, pero la demanda de agua es un tema cultural que se tiene que irradiar en toda la ciudad, y más con las condiciones que tiene Bogotá, 8 millones de habitantes, más 2 en los alrededores, a los que también Bogotá o el sistema de acueducto de Bogotá le vende el agua. Es una situación crítica, y nada más con esos 2 factores que les nombraba, menos reserva que hace un año, y además que se nos vislumbra una temporada seca que podría durar los 3 meses, entonces ahí es la necesidad que podamos encontrar una solidaridad con la estructura comunal de Bogotá región y poder hacer esta clase de reuniones, una socialización simplemente para ponerlo en discusión, para ver la necesidad, cómo se tienen que cambiar hábitos en la ciudad, y cuál más, si por la misma orientación del señor presidente Gustavo Petro, y es que lo hagamos con la estructura comunal, invitando a todas las demás organizaciones. De allí viene una de las reuniones que tuvimos esta mañana, y una segunda, por eso vengo todavía con el chaleco y la gorra, me senté prácticamente a las 4:30 en punto de llegar de la reunión de Asojuntas Kennedy, donde le dimos línea, más de 15 minutos tocándoles el tema, rompiéndoles la agenda de trabajo que tenían a más de 180 personas que estaban allí, uno de los salones más grandes que tiene el Carvajal en Kennedy, y fue muy bien aceptado, se hizo el nombramiento, anunció cuál era la orientación que se quiere poner en debate, y en cierta manera, para que todos nos preocupemos en este tema. Es un tema que nos impacta en la calidad de vida y la relevancia que tiene al respecto. Sí, doctor Jaime. Doctor Diego, pero esa situación que está viviendo Bogotá en este momento de emergencia, donde ustedes, el presidente de la República, reconoce que es a través de los organismos comunales que se debe accionar, eso también lo van a fortalecer ustedes en el orden nacional, ya que la crisis del agua no solamente es Bogotá. Lógicamente, Bogotá es la capital con mayor peso en la parte poblacional de Colombia, pero ¿qué sucede? ¿Qué nos puede decir a los otros organismos? Porque aquí tenemos que prepararnos también para otras ciudades, sobre todo en la región Caribe, donde también hay unas sequías muy fuertes, y el papel que tiene que jugar la acción comunal. Cuéntenos por ahí. Por supuesto, totalmente. Miren, el ideal de poder llegar a fortalecer más el mismo organismo comunal va en esto, en que tenga más capacidades. Lo que está pasando en el Chocó, lo que pasa en La Guajira, les voy a hacer una incidencia a todo el organismo comunal. Señor presidente, nos regañó a toda la estructura de ministros, viceministros, y ciertamente llamó la atención. Estamos viviendo lo mismo de hace 2 años. Él apenas llegaba en agosto y tuvo que enfrentar una temporada de lluvia muy marcada entre octubre y noviembre del mismo 2022, y le daban el mismo parte en ese mismo momento en que no se contaba con la capacidad a veces de responder lo que estaba pasando en Chocó y en La Guajira. Y ya llamaba, pero es que eso lo vimos hace 2 años, se dieron estas orientaciones en las que también estaba la posibilidad de articular con el mismo organismo comunal o con los diferentes organizaciones para que estuvieran más preparadas en este mismo ejercicio. Entonces, ahí viene una tarea, lo que comentaba Jaime, el director, y es que podamos preparar a el organismo comunal en esa línea que les anunciaba ante las emergencias. Hay emergencias diferentes que inclusive se están tocando los temas que se están dando frente al fuego. Es decir, en una temporada seca,
la foto que había al principio de año, recuerden cómo estaba Sudamérica en temas de incendios, allá hay una manera también de cómo llegar a actuar sin necesidad de meterse en el fuego, es cómo evitarlo, cómo no alejar a las comunidades, cómo generar control de crisis y comunicaciones claves en los mismos territorios para tener reacciones mucho más rápidas. Entonces hay una ruta dependiendo de las mismas emergencias que se den, de inundación, de derrumbes, cualquier variabilidad que se pueda llegar a dar de este carácter. O inclusive frente a otros desastres naturales, como puede ser en cualquier momento, temblores muy fuertes, que ustedes saben que nuestro país, al estar en toda una cordillera con volcanes, es muy presente en temas de temblores. Cualquier zona puede estar presente frente a eso, y el organismo, o sea, la capacidad de gobernabilidad de cualquier municipio, con su policía, con su cuerpo civil, con la capacidad médica, pues no va a alcanzar. Y ahí es donde todos vamos a tener que estar colaborando, pero el que tengan la posibilidad. Qué más bonito sería que toda una estructura comunal tuviera esa preparación ante atención de emergencias, tener cada vez más brigadistas. En la vez que tuvimos ahí en el Congreso, le preguntamos qué federaciones tenían brigadas, y varias federaciones alzaron, sí, en tal Asunta sí tienen una, en otra y en otra, contaditas, pero ya las hay. Entonces se hacen unas reflexiones de trabajos que se han venido haciendo de tiempo atrás y que la posibilidad es enriquecer, ver esto como también una oportunidad de fortalecimiento de imagen, de ocupación, de atraer nuevas ciudadanías, de atraer nuevos jóvenes en el contexto del organismo comunal frente al ejercicio de enriquecerse frente a la atención de emergencias. Ahora, transversalmente, otras circunstancias como es todo el mundo de la prevención. Es que los tres ciclos que tiene la lógica de atención de emergencias, una es conocimiento del riesgo. Ellos son los que están estructurando qué es lo que debe saber el organismo comunal, es qué deberían de saber. El otro es reducción de todo el riesgo, ciclo de conocer, ciclo de cómo reducir cualquier riesgo, y luego está el nivel de atender el desastre. Esos son los tres. Claro, puede venir uno después que ya el restablecimiento, la estabilización, que eso ya es otro escenario, pero frente a la emergencia, a los mismos desastres, son estos tres ciclos. ¿Qué es lo que hacen los demás países? Preparan muy bien a la gente, es decir, los capacitan, hacen que conozcan muy bien en qué condición de riesgo tiene, y luego todas las acciones de prevención que deben de aplicar para evitar cualquier tema de carácter natural o inclusive antrópico. Antrópico es cuando es derivado del mismo ser humano. Y luego de la especialidad, que es el que tendría que pasar lo menos posible, que es la atención ante emergencias. Y eso es lo que nos conlleva. Es decir, no es solamente un taller, no es solamente un mensaje. Por ahora, lo que estamos haciendo en las diferentes reuniones es llevarlo a la opinión, es poner a hablar a la gente, es poner a generar una reflexión de mismas experiencias que se han dado de carácter internacional, donde la calidad de vida se ha degradado mucho cuando las ciudades que proyectan tener temas de crisis en tema de consumo de agua, no cambiar roles y actitudes culturales orientados a todo un desarrollo en entorno del agua y ante todo de ahorro y reciclaje del agua. Y en el ahorro hay muchas cosas, entre ellas, eso es rapidito, qué pena me extiendo un poquitico, y es, si todos ustedes en sus hogares o la misma comunidad del barrio, es un barrio muy viejo de 30, 40 años y tienen la misma inodoro, la misma regadera, las mismas llaves de hace 20, 30 años, pues les digo que ahí están desperdiciando muchísima agua. Todos esos elementos por normas técnicas en este momento tienen salidas de agua diferentes, presiones diferentes que hacen lo necesario para temas de aseo, temas de necesidad en el hogar, que hacen reducir el agua. Es decir, una manera de ahorro. Entonces, todos esos elementos tendríamos que irlos progresivamente, hogar por hogar, irlos cambiando. Claro, eso son cosas que a veces cuestan y de alguna manera se puede llegar a ir cumpliendo. La otra que es en correlación al reciclaje, la captación en lo posible de muchas de las aguas lluvia, en la manera que se puede guardar, en la manera como se generan las obras civiles o los conductos especiales para poder ser segunda vez utilizado, tercera vez utilizado en las diferentes utilidades que se le dan por hogar o por otros espacios comunes en los mismos barrios, en las mismas comunidades. Eso es lo esencial, es poderlo llevar. Bueno, ¿qué experiencias hay? Por eso hemos visitado ya 2 veces la experiencia de la comunidad del barrio San Isidro, que tienen su acueducto comunitario. Ahora, allá hay unos conceptos
nos tiene llamadísimo. Hay un proyecto de ley radicado donde separa más lo que es también el negocio del agua, porque hay un debate muy fuerte allí también que en cierta manera no podrían haber casi acueductos comunitarios, casi todos tendrían que cumplir una cantidad de cosas que tendría que ser casi que solamente un sector privado el que pudiera dar ese servicio. Eso es otro debate que inclusive como Ministerio del Interior tendremos que entrar a revisar al respecto. Y otros conceptos como son el cuidado comunitario del agua, un concepto muy bonito que hemos conocido acompañando estas mismas comunidades que tienen como bandera trabajar por el agua. Esas 35 acueductos comunitarios que tiene Bogotá. Si eso los tiene Bogotá, ¿cuántos habrán en todo el país? O sea, no tengo idea. Pero algo que sí es real y es que eso tendrá que tener un seguimiento correspondiente. Al mismo tiempo, una articulación con las diferentes CAR. Allí tienen un disputo porque tienen de dónde sacar el agua, pero tienen licencia de sacar solo hasta 16, algo así como 16 metros de agua por paso que hacen en cierta manera, cuando tienen estimado que para esas 25.000 personas necesitarían 40.000, pero no tienen la autorización de la CAR, de donde lo sacan, que es el río Teusaca. Eso nos explicaron todo. Entonces también ahí vienen unos choques de carácter normativo, de voluntades, que al fin y al cabo es un tema de garantía de calidad de vida hacia las mismas gentes. Uno solo ve esta foto, pero seguramente se repite en otro municipio, en otro y en otro, que hará que tengamos muy en cuenta esta clase de ejercicios y más derivado a un aumento de temperatura que tiene el país, que eso no lo podemos, el país no, el mundo, no lo podemos negar. Y por otro lado, una reflexión que hacíamos para Sudamérica, y es la desforestación que tiene la Amazonía, que ha hecho que en su ciclo del agua, que hace que llegue a los Andes, los ríos del aire, los famosos ríos del aire, nubes y nubes, que luego precipitan y hacen que se garantice una muy buena hidratación, en cierta manera, para los Andes, ciclo que se ha cortado por esa misma desforestación del Amazonas. Y entonces tiene un ciclo con menos lluvias de años anteriores. Y al estar nuestra ciudad, una de las más grandes, a una altiplanicie como es esto, o sea, traiga agua a 2.600 metros de altura, o sea, es todavía más crítico, a pesar de que tenemos unos buenos reservorios. Entonces, esto tiene una necesidad de llevarlo al diálogo, al debate, a preguntar cómo están las políticas públicas en este mismo contexto para garantizar un agua de calidad potable, porque como van las cosas, podríamos terminar haciendo reuso de agua subterránea o de otros tipos de reservorios que harían que el agua no sea potable y daríamos paso atrás entrando otro mercader como es el de un agua generalmente envasada, que pasa en muchas ciudades, Ciudad de México, en Buenos Aires y en otras, que uno a veces no concibe como si Bogotá tiene un agua potable que la bebemos desde la llave. Ojalá no demos pasos hacia atrás y esos son los llamados de atención para que los elevemos a manera de discusión con todo el mismo organismo comunal para que sea irradiado a todas las ciudadanías. Doctor Diego, doctor Diego, usted nos ha hecho una serie de exposición y nos ha provocado. Y como esto también tenemos que aprovechar este espacio que está conectado a todo el país, hay una buena respuesta en este programa. Mire lo importante para poder reaccionar. Yo creo que aquí comienza a haber una responsabilidad de parte nuestra, pero también de parte de los ministerios. En cuanto a acueductos comunitarios, es fundamental entonces que las comisiones de servicios públicos y las secretarías ejecutivas de servicios públicos de los organismos de segundo, tercero y cuarto grado comiencen a organizarse, pero también se hace necesario que por parte de la entidad del Estado, es decir, Ministerio de Vivienda, ahora con usted, comencemos a articular para fortalecer esos acueductos comunitarios. Dos, usted nos ha hablado mucho sobre la parte de emergencia, la reacción, y habló de 3 variables muy interesantes, que es la formación, la segunda que es entenderlo del riesgo, y ahí también es necesario articularnos con la unidad de gestión del riesgo. Yo sé que usted ya lo viene haciendo y nosotros la Confederación también, y tenemos una experiencia a través del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Ambiente, con la Unidad Nacional, con PNUD y la Confederación, donde creamos 80 brigadas forestales comunales y comunitarias, que en este momento ya no está en incendio, pero está en invierno y ellas vienen reaccionando. Es un ejemplo muy interesante. Inclusive Malta, que está conectada aquí con nosotros porque forma parte del equipo de transmisión junto con Felipe, el comunicador. Entonces usted también, ahí comenzamos a jugar el fortalecimiento de los organismos comunales, jugar el rol que debemos de tener
nuestra organización social de la acción comunal, contando con el apoyo suyo, con su equipo de acción comunal, pero también articulando la necesidad de articularlo con las otras instituciones del Estado. ¿Usted le apostaría a ese proceso? Por supuesto, Jaime, pues ustedes saben que como Ministerio del Interior una de las tareas que tenemos por naturaleza es una articulación. Son articulaciones que puedan encajar las misionalidades de las demás entidades o inclusive poder encontrar las rutas legislativas o normativas, si es un COMPE, si es un decreto o si tiene que ir en alguna manera alguna modificación al mismo Senado. ¿Cómo es el artículo 30? El artículo 30 de nuestra 2166 dice: las autoridades municipales podrán tener en cuenta al organismo comunal como primer respondiente. Ojalá pudiéramos llegar a tener una ruta donde eso se haga todavía mucho más real. Uno de los anuncios que va a hacer el señor presidente para el día martes, bueno, el transcurso de la semana, es eso, va por ese lado, pero hay que preparar al organismo comunal. Es decir, que puedan tener toda esa misma capacidad, tener la disponibilidad de estos saberes. Aparte de eso, son dos niveles, uno saber y el otro es hacer. Y en el hacer va ese mismo conocimiento como también su dotación. Es decir, ojalá sería espectacular que nuestro organismo comunal progresivamente empecemos a decir del 100%, ya un 1% está formado en atención de emergencias, luego un 2, un 5, un 15, un 20. Tenemos un 30% de organismos comunales listos para atender emergencias en los territorios. Esa es la visión, poder ir encontrando cada vez más preocupados porque es su calidad de vida. Estamos en un país muy vulnerable a desastres naturales, de diferentes condiciones en las diferentes regiones, en el Caribe, en el Pacífico, en la zona andina, en el mismo, la parte peninsular. Es decir, tenemos un riesgo altísimo. Yo hago una reflexión, qué pena si la repito, algunos ya me la habían escuchado, y es lo que pasó, por ejemplo, con Haití, comparado con lo que pasó en Chile con los dos temblores. El temblor de Haití fue de 8.2, duró menos de un minuto, pero dejó 400,000 muertos, 400,000 almas que se nos fueron. El de Chile fue un temblor que duró más de un minuto y fue de 9.2, más de un minuto, 9.2, pero dejó, lamentablemente aún así, menos de 500 personas fallecidas. Es como el país también esté preparado para la atención de cualquier emergencia. Y no veo, yo le creo eso al mismo presidente, y es la estructura de organismo comunal que pueda estar al mismo tiempo más preparada ante estas circunstancias, como cuidado de sí mismo, en sus mismos hogares, como integrantes, y por otro lado, con la posibilidad de apoyar al resto en ocasión de una misma emergencia. Entonces, claro, las apuestas van por ahí en la manera de encontrar la articulación con las voluntades de las demás entidades, lo que pueda a manera de prevención dar el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Minas, usted no imagina todo lo que hay por esos lados que ya hemos estado incursionando, el Ministerio de Transporte con Invías en el tema de infraestructuras que queremos fortalecer, la misma calidad de vida, las mismas, todos los diferentes integrantes y las diferentes entidades. Ahí cabe el Ministerio de Educación, cabe todo lo que se puede hacer con tema de formación con el SENA, con los convenios que hacemos para fortalecer conocimiento. Es decir, es un capítulo muy importante en esa manera transversal de ver al organismo comunal o cada integrante comunal. Y allí yo creo que también es una oportunidad de revalorar esa imagen del comunal, verlo a mí me fascina, en el Congreso cuando los veía con sus chalequitos, con unas variaciones diferentes, más amarillo, más verde, y no importaba, pero cómo se sentían orgullosos de portar y de identificarse como comunal. Eso es lo que hay que irradiar en el resto de la sociedad. Primero un reconocimiento y un respeto porque el que esté vinculado allí y trabaje por los demás, eso es de un respeto. Entonces esto es una oportunidad muy bonita para tener como quien dice, un cambio de imagen frente al resto de opinión al mismo organismo comunal. Y por supuesto, esta dirección está en atención de las orientaciones que vengan desde más arriba, desde el presidente para abajo, como desde abajo, desde ustedes mismos. Venga, carachas, podríamos estar haciendo esta ruta que ya hemos hecho antes y salió muy bien, ya escuchamos. Y entonces estamos atentos a todas esas experiencias. No sé, don Jaime, si tenga alguna otra pregunta, consulta. Yo aquí tengo muchas cosas para contar, pero no los quiero aburrir tampoco. Como que se nos salió de señal en el momento. No importa. Lo que sí también queremos comentarle, que nada más para el contexto de Bogotá, para ir cerrando, tenemos ya un plan de trabajo 2. Uno, seguir dialogando con todas las
con No, todas las no, juntas que nos inviten y nos abran la puerta. Y por otro, un plan de trabajo interinstitucional donde queremos construir cuál debe ser la ruta de formación para el organismo comunal. Este piloto nos va a servir muchísimo para poder ser adaptado a nivel nacional, para poderlo irradiar con las diferentes IBCs, con las diferentes autoridades, con las diferentes federaciones a nivel nacional. bueno, no vaya a cerrar porque aquí tenemos espacio hasta las 6:30. Hoy con usted y los comunales que están escribiendo por YouTube, por Facebook, hay mucha inquietud, hay mucha expectativa y a nosotros nos gusta hombres que tengan esa energía como la tiene usted y ese positivismo. Entonces, usted alcanzó a hablar algo del martes, alcanzó a decir que el martes, no sé qué. Cuénteme, ¿qué es lo que hay el martes? ¿Puede contarnos algo? ¿Qué hay? Pues No, hasta lo que alcanzó a nombrar el vice, el presidente. Ustedes no se imaginan la importancia que para el presidente es el organismo comunal. El señor presidente los tiene súper en cuenta. Él, cada vez que sabe de un problema en el territorio o cualquier necesidad que se necesite articular en el territorio, él tiene muy claro en la mente la estructura comunal. La estructura comunal. Uno ve, pero yo también hago la comparación. Los campesinos tuvieron que establecer una comisión mixta porque ellos no tienen federaciones, tienen organización en un lado, organización en otra. Entonces, al Ministerio del Interior le ha tocado meterse en cierta manera para ayudarlos a organizar a las mismas comunidades afro, luego a las comunidades indígenas, desde muy abajo. En el caso de los campesinos, lo mismo. Los campesinos no tienen, por decir, unas federaciones aquí, federaciones, no. Tienen alguna organización en un lado, en otra, se han sumado a manera de plataformas y ahí va el camino. Pero el organismo comunal, primero, está más organizado, lleva muchísimo más tiempo, tiene una incidencia en todos los territorios, todas las demás poblaciones que les hablaba, afros, indígenas, campesinos, inclusive transversalmente están en el mundo comunal, que tienen otros intereses de particularidad. Pero entonces la estructura comunal termina siendo esa estructura que hasta no la han sabido entender los demás gobiernos, la ven es con otros ojos, lamentablemente, pero es la que puede apoyar a manera de prevención muchas problemáticas, como son estas, las de su misma condición de calidad de vida, las posibilidades de dinamizar más esas fuerzas de trabajo que tienen en el territorio, de las que Petro habla cada ratico, el presidente, que él con la misma organización comunal construyó un barrio a pala y pica, en el caso de Zipaquirá, Bolívar 83. Entonces, esa experiencia la tiene él muy presente y por eso los quiere empoderar. En esta semana, él va a hacer unos anuncios donde busca normativamente respaldar esa ruta, hacer una invitación al resto de estructura ejecutiva del país. Ustedes saben que son muy autónomos, las gobernaciones, las alcaldías de las grandes ciudades o las alcaldías ya de los diferentes municipios, que lamentablemente no todas tienen muy buenas voluntades de articulación con el organismo comunal. Entonces, en cierta manera es un llamamiento, es un reconocimiento a la misma estructura comunal, ver las rutas normativas, puede ser un COPES, puede ser paralelamente con un decreto, ese mismo fortalecimiento, dinámicas que pueda estar tirando línea de la Dirección Planeación Nacional y otros ministerios que puedan reactivar esas rutas que el mismo presidente desde el principio ha estado dando, en el caso con el Ministerio de Vivienda, en el mejoramiento de vivienda, como también las adecuaciones que se puedan hacer en el hogar con ocasión en este tema del desarrollo en el entorno del agua, Invías, el tema con el Ministerio de TICS. Entonces, él llama al comunal, él llama a sus Consejo de Ministros, escucha al comunal y pueda dar un empuje a la voluntariedad que tiene este gobierno en un empoderamiento al organismo comunal y al mismo tiempo nos tirará línea de lado y lado, bien sea lo institucional como al mismo organismo comunal, para que se prepare y tenga todo ese dinamismo voluntario que tiene este mismo gobierno ya en estos 20 y pico de meses que todavía nos quedan de gobierno para poder sacar lo mejor posible en el mensaje que me dio a mí desde el momento en que se nos orientó a ser parte de este equipo de trabajo, fortalecer el organismo comunal. Es decir, le dio mucha vuelta para llegar hasta el día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, le dio mucha vuelta, Día de los Derechos Humanos, día muy conmemorativo para la Nación Comunal, porque va a querer como referente que en el marco del Día de los Derechos Humanos, el presidente de la República, según entendía usted hace un momento, va a recibir
el organismo máximo en cabeza de Guillermo Cardona y un grupo de dignatarios, de presidentes de federaciones, que son los representantes del organismo de tercer grado, junta, y porque va a comenzar ya a redireccionar un proceso de los 2 años, año y medio que queda del gobierno progresista, un gobierno nuestro, para poder fortalecer verdaderamente la acción comunal. Así es. Sí, señor, es sin duda por ese lado. Hacer otra clase de invitaciones al mismo tiempo, desde la misma estructura del organismo comunal, de voluntades, de disponerse en ampliar ese panorama de conocimientos y articulaciones que hace el organismo comunal, como también el de aumentar la participación de la mujer, aumentar la participación de los jóvenes. Eso nos lo reiteraron. Yo haría una recomendación que entre los diferentes presidentes de las federaciones y la confederación se les pueda colar unos cuantos jóvenes significativos para hacer un mensaje interesante al mismo tiempo, y escuchar esa misma, van a poder hablar no solamente frente al presidente, sino a una batería de ministros que van a estar presentes recibiendo esa orientación esencial que buscamos se puedan volver estratégicamente en este momento para los planes de acción, en este caso para el año 2025, y los recursos que ya están orientados para las diferentes entidades. Son temas que ya están orientados y esperamos que se puedan llegar a estar consolidando en esa misma articulación. Pero mejor que se le dedique un rato al señor presidente, escucharlos y al mismo tiempo empujar a su gabinete hacia ese ejercicio, yo creo que son elementos muy claves. Entonces esperamos que se pueda estar irradiando, uno no sabe qué novedades. Yo les voy a dar una incidencia. El señor presidente había cancelado una serie de eventos, entre esos estaba el Congreso Comunal, porque él le pedía a todo su colegiado de ministros estar en chip de emergencias. Chip de emergencias. Yo hacía una semana, como secretario, uno de los secretarios técnicos de la Comisión Mixta Campesina, se nos regañó. ¿Por qué hacen este evento si estamos en atención de emergencias? Entonces yo les pido que me entiendan eso. Él le ha pedido a todos sus ministros estar en chip de atención de emergencia. Los dan a entender que por eso causó que cambiara algunas de las agendas que se tenían, y entre esas fue la de desplazar o arrinconar la presencia en el Congreso Comunal, porque él quería hacer unas dinámicas similares en presencia pues ya de la gran mayoría de la estructura en todo el país. Lamentablemente no se da, pero viene este espacio todavía muchísimo más significativo que queremos que quede un mensaje claro y por otro lado sea escuchado por parte de algunos referentes que se les podrá escuchar ese día en el evento con el señor presidente a lo largo de esta semana. Ahora, yo les digo, se dieron cuenta, por ejemplo, que se dio el derrumbe en el cañón de Micay. Eso hizo mover a todo el ministerio. Nosotros estamos entrando en comunicación con los comunales, con los campesinos, con las diferentes organizaciones de la zona para poder articular una manera de atención frente a la emergencia del tema de Micay. Y vuelve y otra vez con los comunales, con las organizaciones campesinas. Las organizaciones campesinas son casi igual que el comunal. Son uno, son el otro, están allí. Entonces sí hacemos parte de una interlocución que hace esa atención. Entonces, a menos de que se den novedades gruesas o algo que haga cambiar una agenda para el transcurso de esta semana, el evento va. Y esperamos que se pueda sacar el mayor provecho y sea un impulsazo de las cosas que ya venimos desarrollando con tiempo atrás. Eso es con las cosas que le quería comentar. Don Jaime, no sé si tienen algunas otras preguntas. Sí, y se nos cruza con el 10 de diciembre, un día muy significativo con relación a los derechos, teniendo la reflexión del número de bajas, lamentablemente, que tenemos con los referentes de comunales para este año 2024, que lamentablemente las cifras son lamentables. Entonces esperamos que también sea un impulso frente a lo que estamos construyendo con las mesas de seguridad. Bueno, esos son 70 homicidios llevamos este año. Una pregunta, ¿es chaleco el de Santa Fe y por debajo tiene el de Millonarios? El Ministerio del Interior, no, es que pensé que era el de Santa Fe. Pero bueno, se nota muy bien. Doctor, muy bien que hablemos aquí de fútbol, chévere. El contexto del deporte es tan importante, lástima que pues sabemos las novedades que se nos dieron con los Juegos Comunales, pero también estamos haciendo unas mesas de trabajo con el Ministerio del Deporte, don Jaime sabe, lo tiene muy presente. Hemos elevado una propuesta que la dejamos aquí en el tintero para que todos la escuchen.
Yo conozco, he estado muy cerca del tema del deporte, hice parte del grupo programático en el tema del deporte, también del empalme con el Ministerio del Deporte, y es que esto tiene que ir paralelo a los ciclos olímpicos, es decir, que se multiplique prácticamente a 4 años. Y creemos que el ciclo en el contexto, a pesar de que es más recreativo, es más de incitación hacia el deporte, pero trayendo al joven que se adapte al ejercicio comunal, esos juegos comunales los podemos hacer en un ciclo de 2 años. Es decir, un primer año veredales municipales, prácticamente, donde los mismos municipios ponen los recursos y todo para hacer ese ciclo muy bien hechecito, muy bien coordinado, pero no acumulándolo con la competencia regional y seguramente de finales a nivel nacional. Y poder llevar el otro a un ciclo, un siguiente año de juegos regionales y de finales. Con eso llevamos un ciclo de 2 años y vamos completando los 4, que hace emparejar muchísimo al mismo tiempo el bolsillo de las diferentes autoridades y apostarle muy bien en cada uno de los ciclos a las diferentes tareas. Entonces, lo llevamos ahí en borrador. Esperábamos que técnicamente lo pueda revisar el mismo Ministerio del Deporte, el mismo interés de la Confederación, que se irradie con las diferentes federaciones y se va bien, se pueda estar consolidando. ¿Por qué? Por lo que pasó este mismo año. Queremos hacer todo el mismo año, entonces se hacen veredales, municipales, y va pasando el tiempo, los operadores, los recursos, la capacidad de contratación de cualquiera de los territorios, o a veces no alcanza la plata, y nos llegó diciembre y no habíamos terminado de hacer los regionales, e inclusive las finales nos van a quedar para el siguiente año. Bueno, entonces la intención es poder revisar ese tema y desde el mismo Ministerio del Interior queremos articular esa posibilidad de que se pueda llegar a consolidar. Por allá vemos un saludito de Julián Higuita, el referente de todo el tema de deportes acá. Entonces, pues el deporte es necesario. Tenemos un país que en la región está aumentando mucho de peso. Ojo con esto. Aumentar mucho de peso hace que se tenga todavía un desgaste más en la calidad de la salud de la sociedad, que estamos paralelamente llevando con una reforma a la salud, y si eso no se ve desde un punto de vista preventivo, estamos dejándole unas generaciones con propensas a más enfermedades a la población. Entonces es muy importante y relevante que se dinamice todavía más, de manera más amplia, los mismos juegos comunales. Eso atrae todavía más integrantes a nuestra estructura comunal. Yo creo, doctor Carachas, que aquí hay un reto para usted, porque usted está dentro del ministerio, hay que unirnos con la parte legislativa del ministerio y los congresistas, porque en la reforma de la ley de deporte debemos, es una petición que hacen los comunales de Colombia, e incluir el sistema general del deporte comunal dentro de la parte recreativa y deportiva en esa ley. Y me parece que Julián, que nos está escuchando desde por allá, del departamento de Antioquia, y se hizo sentir ahí cuando habló de la modificación de los años, que él está de acuerdo a eso. Tenemos que buscarle la quiebra a esa reforma de ley. Doctor, pasemos a otro tercio. Los jóvenes y las mujeres en la acción comunal. ¿Qué les espera el año entrante? Al turismo de la acción comunal, a la cultura de la acción comunal, cuando son esos ministerios que están alejados de esta organización. ¿Cómo hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a fortalecer? Cuéntenos. Bueno, para nadie es un secreto la realidad que está pasando el país en tema financiero. Y es una reflexión. La dábamos, lo primero que le dijimos de una vez a toda la federación y a la confederación. La foto del país en este momento de este año fue 503 billones de pesos de presupuesto para el país, 503. La proyección que hace Hacienda para poder cumplir muchísimas metas y la urgencia, las deudas que tiene, es que el presupuesto del país debería ser como de 780 billones, pero no tenemos esa plata. La proyección en recaudo que se tiene para el 2025 está en 511 billones, 511. Sin embargo, el gobierno ha presentado un presupuesto de 523 billones, pues eso lo vamos a verificar esta misma semana, y ha tenido unas dificultades en el ejercicio de tener el PAT, el efectivo, el que realmente dinamiza la posibilidad de generar los pagos. En estos tiempos, este año tuvimos 2 congelamientos de presupuesto. Eso es algo que queremos que ustedes también conozcan, que no es muy fácil para poder dar cumplimiento en muchas tareas de carácter misional y a manera de inversión. El presupuesto de inversión para el 2025 es tan solo de 73 billones,
cuando el de este año fue de 93 billones. Ya estamos 30 billones por debajo. 30 billones que van a hacer muchas cosas que socialmente no vamos a poder invertir, cosa que le pasa al Ministerio del Interior. Tenemos una reducción de presupuesto para el 2025, pero yo le he pedido a mi equipo de trabajo que lo veamos como una oportunidad para el estilo de dirección que creería también que es la oportunidad de lo que debe hacer una dirección donde tiene todos los asuntos comunales, y es articular. Es decir, realmente tener los enlaces con los otros ministerios, con las otras entidades que hagan la articulación de lo que acaba de decir el doctor Jaime. Esos ministerios que se nos han perdido, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de todo lo que tiene que ver con turismo, o inclusive desde la línea productiva. Entonces necesitamos tener esas articulaciones que efectivamente puedan irradiar. Para eso hay que dedicarle sus equipos de trabajo, tener planes de trabajo, hacer parte de los planes de acción y poder llegar a canalizar algunos recursos misionalmente que son de las demás entidades que le pueda llegar al organismo comunal. Entonces esperamos que esa tarea de articulación pueda ver otra clase de frutos. Es decir, a una crisis donde nos enredamos a veces teniendo 5 pesos y que el proceso de contratación, la licitación, que salga, no salga, hemos abandonado la articulación con los demás ministerios que puede irradiar al organismo comunal. Como no vamos a tener muchos de esos mismos recursos, lo que vamos a hacer es golpearle a los demás y atraerlos frente a acciones que se han hecho décadas o años atrás, o inclusive que se realizan en otros países. En borrador, póngalo bien en borrador, don Jaime, y me voy a atrever a hacer aquí un anuncio que el doctor Gustavo ojalá no me vaya a regañar. Y queremos hacer, no sé si sea el primero o ya se haya hecho elementos similares años atrás, pero sí queremos organizar algo que le hemos llamado hasta ahora el primero, pero pues no le llamemos primero, simplemente llamémosle Congreso Internacional Comunal. ¡Ojo, Congreso Internacional Comunal! Queremos organizar en Colombia un congreso donde nos puedan traer las mejores experiencias de impacto y de progreso, de soporte normativo y jurídico de las experiencias de lo que son los organismos comunales. Puede ser no solamente de Latinoamérica, sino ver otras experiencias como la de China. Yo me apego muchísimo al ejercicio chino porque lo que nosotros le llamamos las comisiones empresariales, eso fue lo que cambió el país en China. En China, el gobierno lo que hizo fue extender la capacidad productiva de todos sus territorios, especializando en cada una y otra cosa. Todos esos chécheres y cosas que tenemos en las casas, estas gafas, los celulares, los relojes, los plásticos, muchas de las telas, muchos elementos vienen de China y vienen de XY pueblito que se volvieron expertos en producir X y Y productos y le están exportando a todo el mundo, producción en masa, producción en cantidad, y salieron de la pobreza. Ellos en los años 70 tenían el 80% de la población en pobreza. Es decir, en ese momento estaban como en 900 millones de personas. En este momento son 1.420 millones de personas y menos del 1% son pobres. Menos del 1%. Entonces, des en cuenta la reflexión. ¿Por qué que es muy importante que también los referentes que estamos metidos en todo este cuento escuchemos experiencias, rutas históricas? Yo sé que lo podemos hacer de manera virtual, pero queremos hacerlo de manera presencial, un evento muy bonito que sea el Congreso Internacional Comunal. No le hemos colocado nombre, tranquilos, ahí lo vamos a revisar, queremos concertarlo con el organismo comunal, pero sí queremos ver ojos de afuera y empezar a crecer. Y ahí vienen otras tareas transversales, sistemas de información, mejorar toda la parte tecnológica de nuestro RU, toda nuestra escuela, no solamente de formación para el contexto comunal, sino todo lo que tiene que ver con participación ciudadana. También estamos liderando la política pública de participación ciudadana. O sea, tarea lo que tenemos, así no haya mucho presupuesto. Y me derivo a lo que acaba de mencionar. Sí, queremos hacer la invitación de otros países, de sus mismos organismos, pues es que son cosas de gestión que tampoco invierten mucho, pero creeríamos que podría irradiar y abrir la imagen y ver la expectativa de unas experiencias que nos puedan proyectar o impulsar a que se pueda todavía fortalecer más el mismo organismo comunal. Entonces, lo dejamos ahí en borrador, porque pues si el golpe financiero es muy duro, pues miramos a ver posibilidades de patrocinios. Si no, pues por lo menos dejarlo planteado para un siguiente año o para el momento en que se pueda llegar a organizar. Entonces, sí vemos una necesidad de no solamente encerrarnos en la experiencia colombiana, sino ver otras alternativas,
ver de qué dinámicas asociativas comunales, de nombres diferentes que hay, pero qué alcances tiene y qué particular. Eso sí lo queremos llegar a consolidar y esperamos poder tener el mismo respaldo de todo el organismo comunal, de la federación, de la confederación, de las diferentes federaciones y la confederación, para poderlo sacar adelante. Ahora va a ser un año difícil, queremos fortalecer los jóvenes, por supuesto, nos han votado de ideas de todo, hacer un congreso de solo jóvenes. Estamos pensando en hacer algo más cíclico, que pueda atraerlos, juntando temas culturales, recreativos. Entonces, eso lo dejamos ahí también en borrador, esperando que se puedan, nos han llegado temas de fortalecer los ciclos de formación FALS Borda, en cierta manera como de construcción de conocimiento progresivo. Es como si fuera una cátedra continua, pero con el comunal. Pues eso lo hay, pero de los universitarios, de los sociólogos. No, queremos hacerlo desde el comunal, de esa misma evolución, pero no pegarnos solamente a lo que ya fue la historia, sino de hacer una nueva historia. ¿Cómo deberá ser ese ideal de la estructura comunal en la realidad que estamos actualmente, con las tecnologías, con la inteligencia artificial, con la realidad de las problemáticas que tenemos en los territorios? Entonces, tiene que ser algo adaptado a la realidad y esperamos poder consolidar eso, más publicaciones. Queremos que los comunales escriban, que hagan libros, que cuenten las historias de sus territorios, qué variabilidad hay del ejercicio veredal al ejercicio del casco urbano y en fin. Entonces, es casi que construir una biblioteca de la realidad comunal y de cómo ellos pueden generar mayores impactos en los territorios. Entonces, hay una lluvia de ideas que toda la dirección hemos buscado que no solamente hagan lo mismo de sino hacer hechos disruptivos que ha sido el mensaje que también le hemos dejado en la actividad que hicimos con las federaciones, esas actividades de coach, que busquen rutas disruptivas para hacer una posibilidad de switch y cambiar algunas mentalidades que sean muy sanas para el mismo organismo. Pues eso es lo que les menciono, pero vamos a ver qué plática queda. Pero gestión e intermediación es lo que queremos seguir haciendo. Plata hay. Lo que pasa es que pero hay que conseguirla. Hay que conseguirla, pero por eso cuando se trabaja en equipo se consigue la plata. Ahí está. Interesante ese anuncio y esa chiva que nos da, y ojalá el viceministro no le vaya a jalar las orejas, porque ese congreso internacional y comunal es interesante ver las juntas de vecinos que hay hacia unos países vecinos, que ellos la llaman juntas de vecinos, otras juntas de amigos de barrios, eso, y ver también. Yo vi unas cosas, doctor, y creo que usted la observó, en la participación de los jóvenes en Yopal había un francés y él estuvo muy estudioso, muy pendiente, ese joven francés, de ver cómo era nuestra organización para él comenzar a hacer en su país el proceso de la acción comunal. Mire que ese intercambio nos va a servir para hacer hermandad y sobre todo que los jóvenes puedan ser los articuladores de esos procesos. Hay una debilidad enorme. De cuento que Ashley Fontalvo está en línea, está oyéndolo desde San Andrés Islas. Ella está haciendo la gestión para hacer el Congreso Nacional de Jóvenes en San Andrés. Ahí está escribiéndome por el interno. Eso es importante. Me dice que le consiga cita pronto con usted. Públicamente eso. Bueno, con las mujeres, ese es otro sector que está pidiendo pista. ¿Qué vamos a hacer con las mujeres? No, sencillo. Les voy a dar el tips. Cualquier tipo de convocatoria que se vaya a hacer de banco de proyectos va a tener mayor puntaje la participación de la mujer. La manera que incida hacia la mujer va a tener mayor puntaje. Es decir, todo lo que saquemos en banco de proyectos va a sumar más la participación de la mujer. Lo mismo pues suma también el tema de jóvenes, pero queremos incitar a que por lo menos en ese dulcecito, así sea pequeñito, en temas de los proyectos que lleguemos a manejar, la incidencia de la mujer. Nosotros tenemos una meta porcentual en la que puedan estar participando más las mismas mujeres. Entonces, esa es una ruta que queremos, pero al mismo tiempo hace parte transversal en todo. Bueno, ya en la autonomía que todos ustedes tienen, pero sí queremos que ustedes puedan ir identificando. El gobierno tiene a nosotros, el Ministerio del Interior, hemos radicado una reforma política. En la reforma política son unos ítems muy variados, listas cerradas por un lado, eso le da una sanidad democrática de quitar esa politiquería, de generar unas estructuras, es decir, un recambio en los partidos políticos, pero por otro lado, que sea paritaria,
50-50. Imagínense, 50-50. Yo tuve que hacer una actividad esta semana, la mesa multipartidista, en el tema con enfoque de género. Encontrábamos que en el país, de cada 100 candidatos de las anteriores elecciones, aproximadamente 35% fueron mujeres. De ese 35%, en promedio, llegó solamente el 23% a algunos de los cargos. Los más críticos son los de alcaldía, son muy poquitas, menos del 13% son mujeres. El más alto son las representantes en las juntas administradoras locales, que allí sí superan ya más de un 44% la presencia de la mujer. Entonces, cuando me toca ese tema, la invitación, a pesar de que es de una manera autónoma al organismo comunal, podría ir valorando dentro de su misma organización, su mismo estatuto, si es necesario la misma 2166, cómo volver ese ejercicio paritario. Entonces, eso es algo autónomo, pero si nosotros como gobierno lo estamos haciendo en una reforma política para que sea miti-miti, ¿por qué no valorarlo a manera de ejemplo en el organismo comunal? Ese sería un primer paso de ejemplo para todos los demás. Entonces, y lo mismo en los porcentajes de presencia de las juventudes. Entonces, van ejercicios de ese estilo, porque la representatividad es muy significativa y muy necesaria. Sabemos y vemos que la cultura del país sigue siendo un poquitico machista, pero les voy a dar unos datos ahí. Las sociedades que tienen más dirigentes mujeres son las sociedades con menos desigualdad. Es decir, cuando hay más empoderamiento de la mujer, la sociedad no tiene tanta diferencia, sino es menor esa inequidad. Entonces, es algo muy clave. Hay 4 hechos que pasan cuando las mujeres están en ciertos cargos, en cierta manera, de poder. Primero, uno de ellos, están por debajo de la media de corrupción, es decir, son menos corruptas. Entonces, es algo muy interesante. O sea, en media, o sea, aunque el ideal de hablar de corrupción es que sea cero corrupción. Eso, el ideal es que no haya corrupción, pero hay una realidad en esa media que están por debajo de la corrupción. Entonces, es muy interesante el hecho de tener. Otro es la simpatía que genera la mujer. La mujer, es decir, entiende y comprende más a veces el problemita que para otros de lo carácter social los despreciamos. A veces es más importante la vía 4G que los niños que no tengan zapatos. Por ejemplo, un ejemplo. Entonces, encontramos que cuando tienen esa percepción hay mayor inversión social. Hay una manera de impactar socialmente más cuando ellas tienen el poder. Otro de los temas muy significativos a tener en cuenta y es que están por encima de la media de ejecución. ¿Cómo así en la media? Sí, lo que ejecutan en promedio cualquier gobierno, y si la sacaran por aparte, pues resulta que ellas son más efectivas en el tema de ejecución. Entonces uno dice, ve, llamativo. Claro, están en menos espacios de poder, generalmente son personas más destacadas y al ser más destacadas pues han hecho mejor las cosas, pero son unos hechos significativos que hacen que impulse más la misma participación de la mujer. En nuestra dirección, que es la de participación ciudadana, estamos liderando la política pública nacional, participación ciudadana y electoral. Pues está en el artículo 111 del plan de desarrollo, lo estamos liderando, ya está casi cocinadita, ya tenemos lista con más de 11,000 aportes a esta política pública. Estamos así, ya se acabó de hacer la convocatoria para el Consejo Nacional de Participación y allí ya hay una muy buena incidencia desde el enfoque diferencial, territorial, poblacional e inclusive queremos agregarle algo así como de temporalidad de vida. ¿Por qué? Porque las políticas pedagógicas de participación ciudadana son diferentes cuando estamos en primaria, que cuando estamos en básica, que cuando estamos también de carácter universitario. Y hemos encontrado que el país habla más de participación ciudadana para el mayor de edad, solo para el mayor de edad. Y entonces el de infancia y la adolescencia no entienden ese concepto hasta que llega con la posibilidad de votar. Ahí sí se preocupan por eso. Entonces queremos fortalecerlo desde toda la estructura académica. Y mucho mejor si en una estructura paralela como es la del organismo comunal, vinculemos a los mismos comunalitos. A ellos hay que premiarlos, hay que endulzarlos, hay que hacerles todavía un trabajo muy significativo para que se sientan cómodos al hacer parte de toda esta estructura. Bueno, doctor, nos queda media hora y hay mucho. No, yo ya me cansé de hablar. No, tomes el tinto desde la distancia. Tomes el tinto desde la distancia. Hay una situación. No, es que esta oportunidad no la podemos perder. Sobre todo que usted está recién posesionado, hay mucha expectativa, usted de mucha energía,
nosotros nos sentimos cómodos con la llegada suya y ha sido muy comprometido. Y entonces por eso tenemos que aprovechar esta media hora porque ya llega Navidad, llega ya Año Nuevo y no nos podemos ver sino hasta la segunda quincena de enero en estos espacios. Pero le queremos decir una cosa, bueno, banco de proyectos, las iniciativas, ¿cuánta plata va a tener el año entrante ese banco de proyectos? ¿Cuándo se va a lanzar? Hay mucha expectativa con eso. Y lo otro, está yendo la señal, no los escucho bien. Sí, escucha. Banco de proyectos, ¿cuánta plata va a haber para banco de proyectos? ¿Cuándo se va a lanzar el primer trimestre, segundo trimestre? Dos, bueno, ¿qué ha pasado con el PAE? El PAE, la Plan de Alimentación Escolar, lo anunció el presidente. 6 programas anunció el presidente y ninguno nos ha llegado a la base porque no le han metido la mano los politiqueros. En el PAE solamente de los 1047 municipios, si no estoy más son 1047, solamente hay uno que ha contratado con la acción comunal, con la Sojunta, que es Yolombó, Antioquia. Allá es el único municipio que hemos, del seguimiento que estamos haciendo. ¿Qué pasa entonces con esos dos programas? Bueno, de entender que son entidades independientes, son entidades que tienen sus dinamismos y ahora las autoridades municipales también son autónomas. En cierta manera, yo lo daba como conclusión en el Congreso que el 2166 da a entender podrán, no obliga a la autoridad municipal. La autoridad municipal tiene su ruta ahora, muchos de ellos se brindan y están en toda esa percepción normativa y jurídica que en cierta manera yo le llamo el muro o la cordillera de la ley 80 que no deja pasar en cierta manera la posibilidad de dar otros escenarios como es la de los convenios solidarios. Al convenio solidario sí, ustedes saben que este gobierno en su plan de desarrollo presentó al Congreso la posibilidad que se fortaleciera esa ruta de contratación, pero hubieron unas bancadas totalmente en oposición que no permitieron. Fue un hecho todo eso que en cierta manera generara paralelamente otra posibilidad de conjunto de convenios que reemplazaran la ley 80 fue muy atacado. No lo tumbaron en cierta manera también para que saliera el plan de desarrollo. Lamentablemente, pues, llevemos una ley que haga cambio de eso y ustedes se van a dar cuenta que pues hay un conjunto de sector legislativo que no lo permite. La dificultad ha estado generalmente es de carácter normativo. Sí, hay la posibilidad con el convenio solidario, pero también lo llevo al caso personal. Yo, Diego Carachas, que está en una dirección donde solamente tengo 8 funcionarios de carrera. 8, ¿qué es esa vaina? 8. ¿Cómo le podemos sumar a 8 personas que tengan la supervisión aquí a cientos de kilómetros de algo que se esté operando en un municipio o algo que se pueda hacer a manera de convenios solidarios? Es una capacidad operativa institucional tampoco que se tiene. Entonces eso hace que el modelo que hay del sector público dependa de tener que depender de terceros, de un modelo neoliberal. Esto también es un tema de estructuración de país, estructura y de cambio también de esa visión, cómo se pueda llegar a consolidar esa posibilidad. Claro, tenemos un caminito que es pequeñito de los convenios solidarios que terminan, la radiografía que veo es que algunos municipios, no todos, terminan haciendo una docena, 20, 30 convenios solidarios, pero no pasan de ahí muchas veces. Vengo de Popayán y hablé tú a tú con el alcalde de Popayán y el dato era que tenían 40 convenios solidarios en todo, de todo lo que han hecho, o sea, que hasta ahí tenían el tope y que no pasaban de allá por la misma capacidad operativa, siendo Popayán. Entonces, un municipio más pequeño, pues todavía mucho más contaditos, en unos presupuestos mucho más limitados. Me gustó una socialización que nos dio el secretario de Participación Ciudadana de la ciudad de Pasto. Nos anunció que el próximo año le iban a apostar más de 20.000 millones de pesos en presupuestos participativos. Eso es algo osado, buenísimo. Yo les dije, una berraquera. Ellos han tenido históricamente unas muy buenas inversiones en presupuestos participativos que son pequeñitos, pero le llegan a muchísimos y que rinden mucho en el ejercicio comunal cuando se hace bien, cuando se hace de manera correcta. Entonces, todo eso que le comento es que hay unas voluntades y a pesar de que son ministerios, sus sectores han sido en alguna manera hasta bloqueados, como sabemos lo que pasó con Invías, con esa estructura de contratación que se había dejado y que en 2 partes nombraba tipo de contrato o contratación. Ya ahí se pegó los jueces y tumbaron esa ruta, sabiendo que
sigue el convenio solidario, depende de la voluntad que tenga una autoridad municipal para poderlo llegar a hacer. Y otra clase de articulaciones, porque ¿qué pasa con las demás instituciones, con un ministerio? Pues termina teniendo operadores para que pueda hacer contratos pequeñitos masivamente, que sean muchos, porque masivamente ningún ministerio tiene la capacidad operativamente. Entonces es algo lamentable que se ve reflejado en lo que acaba de mencionar Jaime, el doctor Jaime, y es que no hay la posibilidad, a menos de que sea ese municipio que me acaba de decir de Yolombó, pues fue la autoridad municipal que le apostó que a uno de ellos sí lo pudiera hacer, y seguramente el monto de mínima cuantía, o si es de mayor cuantía, toca, ya es otro tema de revisión jurídica, llegado el caso. O cómo lo estructuraron, si es que son varios, si una partecita va con una acción comunal hace una cosa, otra acción hace otra, no sé, no lo conozco, pero son las dinámicas que podría llegar a tener bajo las normatividades que se tienen actualmente. Y aparte de eso, pues de voluntad. Parte de eso es el llamamiento que hace en este momento el ministro del Interior, haciendo un llamamiento a las autoridades, tengan en cuenta el organismo comunal. Y es ese mismo llamamiento a manera de circular, que es lo que nos mencionan, vamos a ver el martes qué es lo que pasa, que va a hacer el mismo presidente, a todas las autoridades, a sus mismos bancadas, a sus mismos ministerios, pónganle atención, busque la ruta, encuéntrela cómo, por eso llega ahorita a fortalecer la ruta el doctor Alexander López, desde Planeación Nacional, con unos conceptos que permitan al mismo tiempo, con compra eficiente, encontrar unas posibilidades y mayor confianza para todas estas autoridades. Estamos en un año que fue el primer año de los alcaldes y gobernadores. Ellos rotaron muchas de sus personas de confianza de contratación 3, 4 meses después, o están en plena rotación. Empezaron sus planes de desarrollo hace 3, 4 meses, después del mes de armonización que pasa entre terminando julio y llega, prácticamente es julio, el mes de armonización. Entonces, llega ya agosto, y de agosto para acá ha sido los primeros meses donde ellos pueden dinamizar estas cosas, que ya vienen los contratos en este año vigentes. Entonces esperaríamos que el próximo año para muchas de las autoridades municipales sea un año donde vean realmente la posibilidad de tener en cuenta el organismo comunal como en ese dinamismo mediante los convenios solidarios que están por norma y que los pueden llegar a tener en cuenta. Eso hace parte también de lo que se quiere ver el día martes con el anuncio del presidente. Doctor Diego, lo que pasa, usted habló una palabrita, utilizó una palabra muy interesante que fue voluntad. Voluntad. Allí hay una voluntad política porque Antioquia es el departamento que tiene el mejor ejemplo. Tiene 23 alcaldes comunales. Ya ellos van a dar el paso como Yolombó. Necesitan ese apoyo del gobierno nacional. Ellos están pidiendo pista de una reunión con ustedes, con el ministro del Interior, con el viceministro, con usted mismo, porque ellos quieren comenzar a engranar todo con acción comunal. Entonces, el alcalde de Yolombó era el presidente de Asojuntas, es la segunda vez que es alcalde. La importancia de tener alcaldes comunales, ese es el poder comunal, ahí es donde comienza a ejercer para que esa palabra podrá se convierta en deberá. Pero bueno, usted le dio vuelta y no nos dijo nada sobre el caso de el banco de proyectos. ¿Cuándo sale esa iniciativa de proyectos? Todo está yendo la señal. No, retomémosla, doctor. No, por supuesto. Quiero comentarles para tener en cuenta, Banco de Proyectos año 2023. De ese año 2023 se dispusieron 67,000 millones de pesos. De esos se establecieron 710 proyectos que varían de topes 200, 100 y pico, hasta proyectos más pequeños. Esa ruta se empezó hasta hace un año. Hace un año se estaba haciendo esa tarea entre noviembre y diciembre. Realmente la consolidación del proceso de documentos, de papeles, de requisitos se terminó realizando este año 2024 entre enero, febrero y marzo. Y allí fue donde se definieron estas 710 proyectos. De allá para acá ya llega junio y los que primero consolidaron toda la documentación y entregaron todos los papeles y sus pólizas empezaron a recibir primeros desembolsos. A esta altura, hasta hace más de una semanita, nos dieron el informe y van 343 desembolsos de los 710. Eso es Banco de Proyectos 2023. Pasamos ahora a Banco de Proyectos 2024. En el 2024, el recurso alcanzó para 300 algo, 350 y algo de proyectos. Esos, como fueron consolidados y convocados, o sea, consolidados de este año,
¿De dónde se sacaron los proyectos? De la misma convocatoria del año pasado. Convocatoria donde llegaron más de 6.700 proyectos, de los cuales fueron viabilizados 1.170, de los cuales fueron primero 710, más los 300 y algo que tenemos ya de este año. Eso suman 1.140, 1.130 proyectos. Todavía tenemos un pequeño recurso y va a haber una convocatoria para completar todavía un banquito de proyectos pequeño que vamos a convocar. Ya hicimos una prórroga con Findeter y es decir, yo les anuncio ahí, son 16.000 millones que vamos a estar convocando en proyectos que con ocasión al decreto de emergencias van a estar enfocados o están en borrador, enfocado con el enfoque de atención de emergencias, es decir, para fortalecer el organismo comunal en conocimiento y en dotación para la atención de emergencias. Claro, van a tener mayor puntaje las zonas más damnificadas, en este caso Chocó, Guajira o algún contexto a manera de la variabilidad climática del contexto de Bogotá. Dotación y formación en atención de emergencias. Es un paquete grueso. También no se descuidan otras líneas de inversión, pero es que 16.000 millones de eso son menos de 200 que se pueden llegar a respaldar. Entonces ese es el remate 2023-2024. ¿Qué se espera para el 2025? Estamos esperando esta primera semana de diciembre donde el presidente firma cuál es el presupuesto, a menos de que haya salido y hoy 7 de diciembre no lo conozca todavía, puede estar saliendo en 518 billones y dependiendo de eso, pues el reparto de cada uno de los ministerios y el reparto internamente del ministerio, qué recursos vaya a colocar. Lo que sí les puedo decir es que sí hay banco de proyectos 2025, no va a ser igual de grande al de este año, el del año anterior, no va a ser igual de grande, va a ser menor, pero hay banco de proyectos. Hay otra realidad y es que estamos encontrando esa ruta, como vuelvo y lo digo, con la Unidad de Gestión del Riesgo, Ministerio de Ambiente, porque lo que se quiere es tener un enfoque muy de prevención, de fortalecer capacidades en el enfoque de atención de emergencias y dotación ante emergencias de nuestro organismo comunal, donde posiblemente tenga mayor puntaje la incidencia de la mujer. Ese es el borrador que tenemos hasta el momento. La próxima semana esperamos ya tener ajustado más el mismo plan de acción y unos conceptos que nos va a brindar un equipo técnico que tiene planeación del Ministerio del Interior. Ese equipo técnico es el equipo técnico de bancos de proyectos, donde ya le presentamos la propuesta y nos van a generar una retroalimentación frente a lo que orienta el plan de desarrollo y por otro lado a unas líneas estratégicas que tiene el Ministerio del Interior que de pronto pueden tener un enfoque variable frente al decreto de atención de emergencia que lo dictamina con 1.6 billones de pesos que toca apostárselos a esa atención en emergencia y por otro lado a 12 meses. Es decir, todo se nos da a encontrar una ruta para el siguiente año que pueda fortalecer el organismo comunal y por otro lado de conocimiento y de insumos. Esa es la realidad. Entonces, sí estamos esperando la firma de qué presupuesto hay, pero sí hay banco de proyectos que va a ser menor del año pasado. Esa es otra condición. Bueno, mire, el consejo es que todo el mundo esté listico, tengan todos sus papeles, sus documentos y sean, miren, el problema que tuvimos con el Banco de Proyectos 2023, el de hace un año en esta época, es que duramos 3-4 meses completando papeles. De todos los organismos presentaron los proyectos y todo eso, pero luego cuando vino la etapa de entregar toda la documentación, muchos se quedaron en el camino y otros inclusive abandonaron por no completar los documentos. Los temas de comunicación y todo, o sea, el organismo comunal allí hay que buscarle un espacio, y se los digo, una demora grandísima en los primeros 4 meses fue la entrega de la documentación de parte del organismo comunal. Ay, es que piden muchos papeles, no, es plata. Es que así sean 30, 50, 100, 200 millones de pesos, tienen que quedar bien sustentados. Don Jaime, que ya tiene su experiencia administrativa ahí, y además son recursos públicos, no tiene que quedar bien justificado, y cuando se dan cuenta no es nada del otro mundo, es pura gestión documental que si se tiene ella, luego se puede pasar a la aprobación, se tienen las pólizas, actas de inicio, y ya, ese es el desembolso. Pero ese fue el cuello de botella más grande realmente frente al Banco de Proyectos. Me puse a preguntar por banco de proyectos y ahí estuvo el jaloncito de orejas, porque los organismos comunales tenemos que estar con los documentos al día, y eso es cierto, y eso es una obligación de nosotros. Quiero presentar al futuro comunalito. Ay, muy bien. Ya me vino a hacer huelga que si no vamos a prender velas. Dígale que ya va a terminar, que porque ya vamos en la recta final. Dígale, hola. Muy bien que vayan a prender las velas ahorita, porque eso es que nuestras energías se tienen que fortalecer.
Bueno, doctor, hay una situación. Nos vamos, usted llegó en un momento propicio en el fortalecimiento de comunicaciones. ¿Cuántas emisoras comunales digitales vamos a terminar el 31 de diciembre? 33 es el último dato que nos dio SITS. Ya. Bueno, y resulta que están, yo esto no hago sino trasladar lo que me están escribiendo aquí por el interno, porque me utilizan de canal para hacer la pregunta. Emisoras comunitarias con las TIC para organismos comunales. ¿Le va a apostar a eso? Aprovechando el martes. Sí, y les puedo decir que hay todavía una apuesta, que eso lo va a decir el señor presidente el día martes, es que me ponen a adelantarme de todo. Ya lo he repetido varias veces, pero me permite extenderlo. Resulta que el gobierno nacional tiene una política tripartita frente al tema de recursos de comunicación. Una tercera parte se la da a las entidades reconocidas a nivel nacional de comunicación, los canales conocidos y abiertos, una tercera parte, radiales y de televisión. Otra tercera parte a lo institucional, donde están los canales públicos, los canales municipales, regionales, ahí se va a ir todos esos dos, tres, esa otra tercera parte. Pero la última tercera parte, esa última tercera parte está orientada para toda la comunicación comunitaria, es decir, una proporción muy interesante que puede hacer que algunos recursos inyecten en toda esta estructura de comunicación comunitaria. En este caso, las 33 que ya tenemos articuladas con todo el organismo comunal, se pueda llegar a tener algún tipo de inyección. Aparte de eso, sí les pedimos gestión, autoridades municipales, regionales, locales, sector privado, ustedes mismos, atraer a los jóvenes. La comunicación es algo que indulce, o sea, es tan bonito cuando uno los ve con los micrófonos, con el computador, con el televisor, con el panel de audio, de sonido. Eso llama mucho la atención y a los jóvenes maravilloso. Tuvimos la posibilidad de conocer la entrega de Pasto y eso es movido por los chinos allá metidos y entrevistando a la gente antigua, digo yo, a los que más experiencia tienen en todos esos temas. Vimos un programa ya inclusive de carácter de música y otro de deportes. No, maravilloso, eso atrae muchísima más gente, todo el tema de comunicaciones. El señor presidente ahorita va a tener una entrega física del periódico Vida. En esa va a haber una nota, un espacio para el organismo comunal. Ese sí, yo me lo peleé. Me peleé que tenía que quedar todo esto que estamos haciendo en prácticamente toda una página. Eso es todo. Y al mismo tiempo lo que queremos es que, como el organismo comunal es ese que está extendido en todo el país, pues queremos que se le haga llegar a todo el país ese mismo periódico. Entonces, a todos los interesados, alzan la mano por medio del presidente, por el director ejecutivo, por los diferentes dignatarios, les vamos a hacer llegar el periódico donde nos digan a la acción comunal, una cajita, 2 cajitas o la cantidad que ustedes consideren para que sea bien repartido lo posible y se conozca de primera mano todas las noticias que tiene el gobierno nacional para difundir, que lamentablemente los medios abiertos y de alto impacto no hablan, no dicen todas las cosas. Estamos exportando más, estamos en un crecimiento económico del país, un avance en temas de infraestructura, otras dinámicas de reconocimiento en temas de turismo. Hay muchas cosas para mencionar que no se muestran. Entonces, por eso vemos necesario hacer una entrega física, además en los territorios, ojalá que pueda llegar a las veredas, donde sabemos que el organismo comunal es muy fuerte. Entonces, allí ustedes se van a dar cuenta y se van a ver reflejados también. Bueno, doctor, ya no vamos a ir a perder velitas, pero yo no lo puedo dejar ir con una pregunta. Usted viene del Departamento de la Prosperidad Social, del DPS, una entidad que maneja todos los programas sociales en Colombia. ¿Cómo podemos articular esos programas sociales con la acción comunal? ¿Cuál es su reto frente a esa articulación? Es una pregunta que yo sé que es compleja, pero usted tiene buenas relaciones con su ex jefe, con Bolívar, que es un hombre muy social. ¿Cómo podemos comenzar? Es una pregunta que nos han hecho en territorio. Por supuesto. Bueno, estamos muy asustados por el tema de la reducción de presupuesto, cómo pueda quedar ese presupuesto para Prosperidad Social. Pero Prosperidad Social es una entidad muy bonita, como lo tiene el lema, es el corazón del cambio. Es la entidad que le llega al pobre de la vereda lejana,
con algún tipo de recurso, que es la misma transferencia monetaria, o algún tipo de donación, como ustedes han visto, una correría grandísima que tiene el doctor Gustavo Bolívar por todo el país. Una persona que les puedo decir honesta de esquina a esquina, dedicada, está trabajando gratis. Pues no les digo todo, él está trabajando gratis. Dedicaba ya 24 horas prácticamente en el trabajo. Vive a 1 cuadra, 2 cuadras de prosperidad social. Termina ya a medianoche todavía vinculado haciendo tareas, viajando por todo el país. Un trabajo muy loable que felicito. Es el que ha generado un impacto altísimo para esa reducción de 1.600.000 pobres que salieran de esa condición de pobreza extrema monetaria. Pero claro, todavía faltan muchas cosas por hacer. Está el tema del registro social de hogares, que va más por planeación nacional. Eso va a permitir ajustar y limpiar las listas o esos listados realmente de quién debe recibir las transferencias monetarias. Pero de ahí para allá hay otra clase de ofertas y es todo el entorno de la economía popular. Yo también lo concibo, es orientación del señor presidente, es enseñar a pescar, enseñar a producir. Y ese es el modelo chino del que les hablaba, es producir, es qué se puede hacer con una inyección o por lo menos con una facilitación de carácter financiero. Si me pagan todos los intereses, pues la gente puede asumir retos más importantes en el contexto de la economía popular. Prosperidad Social termina siendo una de las entidades importantes en algo que también tenemos de producto de este año, el Consejo Nacional de Economía Popular. El Consejo Nacional de Economía Popular busca revisar la normatividad, las políticas y todo en el contexto de economía popular, porque es la que más empleo da en Colombia. El 65% de las personas están ocupadas en la informalidad, en la economía popular, y no hay normas que potencialicen, que guíen, que reorienten y que inclusive hagan inyección en la economía popular. Eso no lo hay. Ustedes podrán darse cuenta de una apuesta que tiene actualmente el DANE, una encuesta prácticamente de la economía del país. Ustedes la ven en todo el país, está haciendo esta encuesta, es la foto. No se hacía esta encuesta hacía más de 30 años en Colombia. El mismo DANE hacía la reflexión, los directivos decían, ¿cómo es posible que Colombia no haya hecho esa encuesta cuando la hace toda Sudamérica? Colombia no tiene la foto de la economía del país. Entonces es algo triste, porque eso permite tener proyecciones y decisiones políticas hacia más adelante. Entonces, esa es una de las cosas. Prosperidad viene a volverse en su rediseño un actor importante en la economía popular, va a tener una dirección de economía popular, va a tener unos recursos que van a servir, algunos de capital semilla y otros a manera de inyección y de facilitación, articulación con financiamiento, algunas cosas que se quieren fortalecer también con el Banco Agrario y otras orientadas al fortalecimiento de capacidades de la población en general, como puede ser toda la estructura comunal, de la economía popular, de todo lo que se tiene que organizar para cualquiera de todas esas líneas que ustedes tienen empresariales se pueda llegar a dinamizar. La convocatoria que hizo este año en iniciativas de economía popular la hicieron con 60.000 millones de pesos, más o menos para dar beneficio a casi 5.000 unidades de inversión de economía popular. Pero imagínense en que llegaron 209.000 propuestas, 209.000, se colapsó Prosperidad. Se colapsó porque realmente el país es un país de emprendedores, necesita esa inyección, necesita la manera de poder agrandar esa misma economía popular que seguramente progresivamente después se va a volver economía formal. Se hizo una revisión y de esos 209.000, alrededor de 170.000 cumplían todos los requisitos. 170.000 cumplían, pero había plata para solo 5.000. Ya ven ahí cómo va el tema. Ese es un tema que están actualmente revisando, cómo poderle hacer una mejor inyección económica, bien sea de capital de semilla o de facilitar intereses para unos temas de préstamo. Están definiendo cuáles son esas 6.000 personas, cada 6.000 unidades de gasto que van a tener al respecto, con un fortalecimiento donde cabe toda la estructura comunal y eso es lo que se está vivenciando en este momento. Más otras rutas que están manejando los puntos PAS, más de 150 puntos PAS, que van a quedar en todo el país y allí también se van a poder acercar al organismo comunal porque allí van a quedar unos comedores comunitarios, van a quedar unos puntos de abastecimiento, van a quedar inclusive unos puntos de venta que el mismo organismo comunal, si se acerca con la autoridad municipal, puede estar concertando espacios que puedan fortalecer los integrantes o la misma estructura comunal, llegado el caso. Todo eso está en construcción. Yo invitaría a que se puedan acercar. Ustedes son muy amigos de algunos de los asesores del doctor Bolívar. Ahí está Pacho Maltés. Están varios profesores haciendo la mano derecha del doctor Bolívar.
y seguramente pues las apuestas que se van a dar en este último año van a ser significativas si ustedes tienen un capítulo allí muy importante, inclusive de la dirección que yo venía, que era la de acompañamiento familiar. Yo siempre decía, que fue cuando me reuní con ustedes en ese entonces, y es que el acompañamiento familiar puede ser operativizado por el organismo comunal y puede salir más barato con ustedes, pueden quedar capacitados. Muchas personas del organismo comunal han sido cogestores. Entonces, todos esos que han sido cogestores divinamente pueden cumplir la tarea de la cogestión, que es el acompañamiento a la familia en extrema pobreza, y por otro lado, le podría salir mucho más económico a Prosperidad, haciéndolo por medio de él, con todo el organismo comunal. Allí le pasa lo que acabamos de hablar, contratación. Prosperidad no tiene la capacidad de hacer 1000 convenios solidarios. Entonces va a tener que tener un operador que haga la articulación con el organismo comunal. Que esa es una ruta que allá están buscando y revisando a ver cómo se puede llegar a. Con el PNUD podemos llegar a ser... Puede ser, exacto. Con un operador intermediario de muy buena reputación que lo puedan llegar a consolidar. Usted hoy nos ha dado, es decir, la conversación hoy con el viceministro y con usted como director de la democracia, participación ciudadana y acción comunal, fue muy positiva, ha sido muy positiva. Y hicieron muy bien la introducción del viceministro, desafortunadamente no se pudo conectar porque está en carretera, pero tuvo el espacio que tiene que ver con la acción comunal y nos invitó primero a organizarnos en documentación, a organizarnos en las relaciones internas de los organismos comunales, los integrantes, a estar preparados para las convocatorias. A darle más espacio a la mujer. A darle más espacio a la mujer y a los jóvenes. A comenzar a asumir los roles en los organismos comunales, en la gestión del riesgo, en ambiente, en acueductos comunitarios. Qué llamado de atención tan benéfico el de esta tarde, porque estamos ya terminando un año y es el momento oportuno de reflexiones para arrancar el año 2025 con pie derecho de este gobierno progresista que también llega a una recta de su periodo, pero con una energía positiva de todos ustedes. Doctor, ya nos pusieron, hay ya solicitud de periódicos. De Sevilla nos están diciendo que reciben periódico para las 56 veredas. Entonces ahora vamos a colocar, la Confederación va a ser el canal de eso para hacer la distribución en todo el territorio. Ahora vamos a colocar aquí en el programa la dirección de la oficina, un correo que estamos abriendo ya con Felipe y Magda, que somos un equipo de trabajo, porque hoy el de comunicación no pudimos contactarnos, ya comienza en el próximo programa nuestro secretario ejecutivo de comunicaciones. Vamos a colocar, ahí está la dirección, ese es el teléfono mío para que nos digan cuánta cantidad de periódicos necesitan, en qué parte nos manden la dirección. Porque la verdad es que el gobierno de Petro ha hecho, pero no ha llegado a los territorios. Las emisoras digitales va a ser un puntal de información. También las emisoras comunitarias en FM, vamos a hacer canal de comunicación y cuente con nosotros. Bueno, un mensaje del Día de las Améritas hoy, doctor Diego Caracha, un mensaje suyo que va a compartir ya con su hijo, con su hogar, y a todos nos vamos a esperar para esa actividad que se hace abriendo una Nochebuena. ¿Cuál es el mensaje final de hoy? Bueno, empezó desde hace unos días una temporada muy bonita como es la de Navidad para la cultura colombiana. La mayoría de municipios, veredas, hacen sus alboradas ya el 1 de diciembre, o algunas las terminan haciendo llegando a esta época de velitas, de la luz. La luz significa vida, y ese es el mensaje de este gobierno. Todo lo que está en protección de la vida. Hay unas campañas muy significativas, no podemos seguir aumentando los heridos y quemados en el contexto de la pólvora. Entonces, nosotros podemos encontrar otras prácticas o dejémosle eso al profesional, a las dinámicas que hagan de barrio bien hechecitas. No podemos concebir, por ejemplo, un mismo organismo comunal que ayude a que vigile ese control. No podemos tener más niños o personas adultas quemados. Y más cuando se dan estas temporadas donde empiezan a tener ya aumentos de consumos de algunos bebidas alicorantes y así sucesivamente. Se nos aumentan riñas, problemas. Dejémosle eso más a un tema de responsabilidad. El comunal tiene que ser un ejemplo en el mismo sector, en el mismo barrio, propender por la comunidad, propender por el cuidado del niño. Entonces, el mensaje ante todo es gócensela, cuiden la vida de los demás,
la afectación a cualquier tema, buscar ser los mediadores entre los mismos problemas. Créanme que poder hacer eso nos deja mejores resultados de riñas, de problemas, de heridos que se nos presentan en estas temporadas. Y ante todo, gozarnos la vida. Esto es de gozarnos, porque no hay trasteo, no hay muerte con trasteo, eso es carreta. Aquí la mayor cosa es el presente. El pasado ya quedó, el futuro es algo incierto, pero el presente es lo mejor que podamos vivir cada uno de estos momentos. Por ejemplo, esta fecha tan bonita, tan de aprovechar y de compartir con sus unidades, con sus integrantes, con la misma vecindad. Ustedes como comunales todavía son más vecinos, son más integradores del territorio y puedan ser el ejemplo y el conductor a esa misma convivencia en lo posible. No me extiendo más. Desde el Ministerio del Interior, esta Dirección para la Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal queda a la orden de la Federación y de todos los actores comunales en las cosas que podamos articular y fortalecer. Gustavo García Figueroa, el haberse abierto el programa el día de hoy, a usted agradecerle todo lo que nos ha dicho y agradecerle ese apoyo que ha tenido la Confederación de Acción Comunal. La verdad es que el Congreso salió adelante gracias a esa recta final que todo el embudo que usted le colocó, en tanto en derechos humanos como en el tema de Yopal, el 30º Congreso. Desearle que disfrute esta noche también con su velita a todos los comunales que vamos a vivir esta noche, una noche de energía, una noche de luz, una noche de hogar. Y antes, de una vez queremos invitarlo, porque la última semana queremos hacer ya el mensaje de despedida de año, doctor Diego, que usted es nuestro rector y el doctor García es nuestro rector de la Acción Comunal. Entonces, a los comunales de Colombia, agradecerles también todas sus inquietudes que escribieron por YouTube y por Facebook. Eso queda grabado. Vamos a trasladarlas, a organizarlas nosotros con Magda, agradecerle a Magda y a Felipe. Magda, que es nuestra ingeniera de sistema, a Felipe, nuestro comunicador. Un saludito a Magda y a Felipe, a todos los que colaboran en la tarea, de verdad, muy bonito, muy chévere. Bueno, y este es el espacio de ustedes también, doctor Diego, para cualquier requerimiento que hagamos de emergencia, porque aquí nos comunicamos con comunales. Una feliz semana, una semana muy próspera el año entrante y un abrazo. Quedamos pendientes para el martes, estamos pendientes de pasajes de la delegación que va para esa luz que se abre, se va a abrir el próximo martes en la Casa de Nariño con nuestro presidente Gustavo Petro. Un saludo, doctor Caras. Igualmente, no me extiendo más. Felicidades, que una muy bonita fecha, feliz día y que sea una semana muy significativa para todo el organismo comunal. Muchas gracias.